Bienvenido al Cuadra, este cuarto episodio. Agradecido de todas las personas que han sintonizado y auspiciado este proyecto. También agradecido de la producción de Jugando Pelota Dura y de Ferdinand Pérez por la oportunidad de poder discutir unos temas a más profundidad que tal vez lo que vemos en los espacios televisivos. Y hoy tenemos un programa bien importante, un programa donde básicamente queremos tocar o yo presentarles a una de las personas que más ha influido en mi vida en cómo analizamos las finanzas públicas y también discutir un estudio que hizo una de esta persona que les voy a presentar, el señor Edwin Ríos. ¿Quién es Edwin Ríos? Pues Edwin Ríos fue el secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Hacienda y coautor de este estudio comisionado por el Instituto de Libertad Económica, uno de los coautores. También participó el señor Ángel Carrión Tavares y básicamente habla de la estructura, la carga tributaria y la comparación con los Estados Unidos. Un estudio que creo que durante la semana pasada acaparó bastante la discusión pública y estamos bien entusiasmados de tener a Edwin Ríos hoy para hablar de esto, pero quiero presentarles primero a Edwin Ríos, que la gente lo conozca. Gracias, Francisco, por la invitación. Me siento emocionado verdaderamente de estar aquí en este programa compartiendo contigo. Es un privilegio. Nuestras vidas se cruzaron en un momento dado en el 2016 en el Departamento de Hacienda y hoy nos volvemos a encontrar y de verdad que te deseo mucho éxito en lo que estás haciendo y en este programa. Gracias, Edwin. Para hablarle un poquito de Edwin y quiero que este primer segmento pues divulguemos ciertas experiencias y hablemos de lo que fue nuestra experiencia en el Departamento de Hacienda. Edwin fue probablemente el secretario auxiliar de Asuntos Económicos del Departamento de Hacienda con más años en esa silla. Él les hablará un poco más a profundidad de su experiencia, pero para ponerle en perspectiva a ustedes, tal vez mucha gente no lo sepa, la Oficina de Asuntos Económicos y Financieros del Departamento de Hacienda es una de las oficinas más importantes de todo el gobierno. Tiene visibilidad a tantos datos económicos y financieros y tiene ensamblado tantos procesos tan sofisticados que ayudan al Departamento de Hacienda a procesar información y pone tanto al secretario de Hacienda como a su equipo de trabajo en mejor posición de poder tomar decisiones. Y el trabajo que hizo Edwin Ríos durante ese tiempo liderando la oficina, creo que fue uno magistral. Estuvo más de 12 años, ¿verdad, Edwin? 15. 15 años en ese cargo y en la oficina trabajando. 25 en total, Wow. de los cuales 15 fue como secretario auxiliar. Wow. Y a mí me impresionó muchísimo cuando comencé a interactuar con Edwin como parte del proceso de transición en el 2016 y ciertamente marcó mi vida. Edwin, para que las personas te conozcan, háblanos un poco de tu experiencia en el Departamento de Hacienda, para cuántos secretarios trabajaste, qué viste de cada secretario, si te llevaste algo que marcó tu carrera y también tu experiencia con ese gran equipo de trabajo en la Oficina de Asuntos Económicos. Sí, pues mi carrera en el Departamento de Hacienda comenzó en el 1994. El secretario en aquel entonces era Manuel Díaz Saldaña y yo llegué a la Oficina de Asuntos Económicos a colaborar con el secretario auxiliar en aquel entonces. Venía de trabajar en la Junta de Planificación, ya había tenido una experiencia como economista en el gobierno y mi primera tarea fue entrar de lleno en la discusión en aquel momento de la reforma contributiva de 1994. Como señala, la Oficina de Asuntos Económicos tiene una responsabilidad bien grande en el contexto del gobierno. Asesora al secretario de Hacienda, que a su vez es quien asesora al gobernador en materia de asuntos fiscales, ¿verdad?, financieros y económicos, y interactúa con la Asamblea Legislativa y con todo el equipo económico del gobierno, ¿sabe? Esta oficina juega un rol bien importante a través de asesorar al secretario de Hacienda en esa función que tiene el secretario de Hacienda en cierta gran medida como jefe, ¿verdad?, de las finanzas públicas.
Desde el 2005 hasta el 2019, que estabas de incumbente como secretario de Hacienda, pues fui secretario auxiliar. Estuve bajo, diría que 9 secretarios, ¿verdad?, confirmados, y 3 que estuvieron de forma interina, así que estuve asesorando directamente a 12 secretarios y 4 administraciones públicas de diferentes partidos y inclusive administraciones mixtas. Tuve la experiencia de trabajar en múltiples leyes fiscales, la introducción del IBU, de ese tipo de análisis. El asunto, pues, cuando está ya la crisis fiscal, con la llegada de promesas y todo lo demás. Eso es buen punto porque estuviste ahí en primera fila viendo los resultados financieros que estaba teniendo el gobierno y en gran medida, pues, directa o indirectamente, en tu interacción con el Tesoro Federal y el secretario en aquel momento, Juan Zaragoza, creo que fuiste una pieza en lo que fueron los argumentos que se esbozaron para que luego los cuerpos políticos pidieran la implementación de una ley de reestructuración de la deuda que terminó siendo promesa. ¿Cómo fueron esos, vamos a llamarle eso, ese año antes de la implementación de promesa? ¿Cómo fue tu rol, ver ese deterioro de las finanzas públicas, ver un secretario de Hacienda tratando de buscar dinero de donde no necesariamente lo había, sin tener tal vez los recursos tecnológicos o las flexibilidades para poder saber dónde estaba el dinero de todo el aparato del gobierno de Puerto Rico? Pues mira, realmente ese periodo que señalas específicamente es como decir cuando explota la cosa, pero la realidad era que venía acumulándose ya de muchos años. Esto es como un globo que se estaba inflando, y el que venga atrás que arregle. A ver, ciertamente hubo situaciones en la economía de Puerto Rico que fue deteriorándose la economía, la salida de las 936, ¿verdad?, particularmente, y eso fue afectando la economía de Puerto Rico y repercutía en las finanzas públicas. Y entonces, pues, yo te diría que básicamente en todas las administraciones se daba una combinación de buscar la manera de allegar recursos y proveer alivios contributivos. Sin embargo, ya cuando viene la administración de Alejandro García Padilla, que la secretaria, ¿verdad?, inicialmente fue la licenciada CPA Melba Acosta, pues ya ahí la presión fiscal era bien grande. Ya ahí realmente empezaron por decirse así, a barajearse nuevas políticas contributivas en términos de impuestos adicionales para tratar de cerrar la brecha. Ya cuando llega, ¿verdad?, pues Zaragoza, ya la crisis había estallado, ya había problemas mucho más serios en la caja del secretario, ¿verdad?, para pagar la nómina y las pensiones. Aquí hay un balance, ¿no? Hay un balance técnico que hace la función el secretario de Hacienda, pero como menciona, hay un balance político también, Es que tiene muchísimas político. repercusiones. O sea, y qué bueno que trae ese tema porque a veces se le trata de asignar responsabilidades más allá de las que puede tener un funcionario y determinaciones del tamaño del gobierno, de asumir deuda pública y de aumentar o disminuir las contribuciones, son decisiones estrictamente políticas que recaen en los funcionarios electos, que ciertamente el director de OGP, el secretario de Hacienda, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, los directores de las comisiones de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, pues pueden tener un rol de asesoramiento, pero al final del día los políticos son los que deciden y los que tienen ese poder muchas veces vaqueado por la democracia en ese ejercicio electoral. Y qué bueno que trae ese tema para, tal vez hay personas que no están tan familiarizadas con el elemento político y lo vamos a ver en esta alocución. Hay muchos resultados y decisiones que yo en lo personal no necesariamente estaba de acuerdo, pero hay una política pública
hay unos roles y eso uno tiene que respetarlo. Y me imagino que tal vez tú te sentiste así en muchas instancias en tu función y que capaz que secretarios de Hacienda se sentían igual que como yo me sentí en ese proceso. Oh, sí, no tengo duda de que son experiencias bien particulares, ¿verdad? En términos de esa interacción que tiene el jefe de agencia con el gobernador y con el cuerpo político, como señala. Yo creo que realmente lo que pasó es que nunca hubo una visión integral a mediano plazo de las finanzas públicas. El ejercicio era el presupuesto de un año, cuadrar el presupuesto de un año, no se obtenían los resultados bien ¿verdad? De los estados financieros y se volvía a formular otro presupuesto y era una visión a corto plazo y eso de lo que iba era acumulando problemas. Es bien importante tener esa visión a mediano plazo de cuáles son las expectativas de crecimiento económico, poder planificar las finanzas, los gastos, pero no puede ser un ejercicio de cuadro de la chequera todos los años. Sí, Tienes que visualizar el cash flow en 3 o 4 de tres años. o cuatro años y yo creo que es que la Constitución, francamente, requiere exclusivamente cuadranual. Ujú. Y es muy silente la Constitución sobre cuáles son los requerimientos de establecer políticas fiscales y medir sus efectos a mediano y largo plazo. Correcto. Persigue balancear los ingresos y los gastos en 12 meses. Y la verdad que eso es una ficción. Los años fiscales yo los describo como una ficción contable para poder medir rendimiento en un corto plazo y poder tomar determinaciones. Pero un año fiscal en el gobierno de Puerto Rico, para explicarle a los ciudadanos que tal vez no están tan familiarizados, el año fiscal del gobierno corre del 1 de julio al 30 de junio. 1 de julio, por decirle, 2025 y acaba el 30 de junio del 2026. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿el 1 de julio 2026 va a ser marcadamente distinto que el 30 de junio de 2026? La respuesta es que no, porque la vida es continua. La economía es continua. Pero por alguna razón los políticos pues se conformaban con ese análisis año a año sin tomar en consideración las repercusiones sociales y económicas que eso iban a tener de cara al futuro. Y yo no te miento, yo pensaba con la implementación de promesa que obligaba a hacer este plan fiscal, pensé que el plan fiscal o la elaboración de este plan fiscal pues iba a corregir un poco estos defectos estructurales que tiene el diseño presupuestario en Puerto Rico, pero tengo que decir que lastimosamente no necesariamente lo hizo. Y quiero enseñarte una gráfica, enseñársela a los que nos sintonizan sobre el desempeño fiscal de Puerto Rico. Estoy utilizando desde el 2019 para acá, pero lo que quiero enseñarle aquí a la ciudadanía, porque luego vamos a entrar en el estudio que hiciste tú con el profesor Ángel Carrión Tavares, comisionado por el Instituto de Libertad Económica, pero quiero poner a las personas en contexto de lo que representa el sistema impositivo a nivel del Fondo General, aunque el informe va un poco más allá y habla de impuestos municipales y de impuestos federales. Y vemos que en el 2019 se recaudaron cerca de 11.400 millones y presupuestamos gastos de 8.8 millones de 8.800 millones de dólares. Para mí era impensable, y no sé cómo tú visualizas esto, y no pretendo ponerte en una camisa 11 varas, pero si alguna vez pensaste que el gasto público en Puerto Rico iba de los 8.000 millones, 9.000 millones que oscilaban en tu época en Hacienda, que 5 o 6 años después íbamos a estar en los 13.000 y en algunos años rozando los 14.000 millones de pesos. No, todavía lo veo y no lo creo, de verdad. La magnitud ha sido
bien significativa. El incremento que, ¿verdad?, que ha habido en el gasto. Claro está, se han incorporado en el gasto unas cuantas variables, como es el pago de las pensiones, de los empleados del gobierno, ya está incorporada la deuda, pero no deja de ser una magnitud impresionante en términos, como muy bien presentas en la gráfica, en pocos años, cómo se ha ampliado tanto. Sí, definitivamente yo tampoco lo pensé cuando me reuní contigo en el 2016, viendo los números en el proceso de transición, que yo no te voy a mentir, Edwin, yo llegué allí con 27, 28 años, ahí el departamento de Hacienda, ese proceso de transición, y te conocí, y desde el primer momento te convertiste en una de mis personas favoritas, porque era tan interesante todo el caudal de información que tenía en tu mente y en tus informes y con tu equipo de trabajo, que francamente abrumaba de buena manera. Sí. Y aprendí tanto, tanto, tanto. Y te tengo que decir que probablemente en el 2016, cuando tú me enseñabas esos números, jamás hubiese pensado que el gasto público se iba a disparar en tal magnitud. ¿Te recuerdas de Sí, eso? eso yo lo tengo grabado en la mente, de verdad que sí, fue impresionante, recuerdo perfectamente ese encuentro, ¿no? Para la gente que nos está viendo, pues antes de comenzar una administración, hay un proceso de transición y hay equipos de transición, ¿verdad?, entre las dos administraciones para ver cómo están las cosas. Y recuerdo perfectamente el día que llegaste a la oficina, ¿verdad?, de asuntos económicos con mucho entusiasmo, solicitándome una información que te estaba pidiendo, ¿verdad?, el comité de transición que estaba entrando al Departamento de Hacienda, y recuerdo haberla compartido contigo. Me impresionó muchísimo el interés y la preocupación que mostraste, ¿verdad? El interés por conocer, entender y comprender la situación financiera, y recuerdo que me expresabas preocupaciones de que estos asuntos había que atenderlos. Luego te fuiste de la oficina y yo le dije a los compañeros, bueno, yo creo que la persona que va a dirigir la oficina es Francisco Pared. Es CPA, no es economista, pero pienso que él es el que va a dirigir la oficina. Luego me dijiste que habías tenido interés por estudiar economía, entonces dije, Sí. con razón. Pero así las cosas de la vida, fuimos compañeros de trabajo en el Secretarios auxiliares. mismo gabinete, ¿verdad?, del secretario, secretarios auxiliares. Tuvimos muchísimas experiencias profesionales en términos de el huracán María, lo vivimos, legislación en el 2018, y luego de eso pues tuviste la oportunidad, ¿verdad?, pues en términos profesionales, de ser secretario. Así que de aquel joven que yo entrevisté, que le dije a los muchachos, este va a ser el secretario auxiliar de la oficina, resulta que cuando me retiré eras el secretario de Hacienda, en menos de 2 años y medio. Ve acá, Edwin, ¿y lo viste venir? Sabías que tenía mucho futuro. O sea, a veces se hace crítica a las personas jóvenes que no tienen experiencia, y en tu caso, ¿verdad?, en particular, puedo dar fe que tenías una preparación profesional y tenías mucho interés y entusiasmo, y durante todo el tiempo que fuimos compañeros de trabajo, siempre fuiste pues una persona que le preocupaba los asuntos de gobierno y los asuntos de la ciudadanía, y mostraba siempre el mejor interés por atender las cosas. Así que fue una experiencia muy grata, y hoy nuestras vidas vuelven y se cruzan en este programa, ¿verdad? Vamos a presentar el estudio, así que hemos continuado en cierta manera apoyando esa discusión pública, ¿verdad? Buscando alternativas y soluciones a los problemas del país. Así que me alegro muchísimo por ti. Y yo me alegro muchísimo que no te hayas retirado del todo, a pesar de que te retiraste del Departamento de Hacienda. Creo que aportas muchísimo y que tienes muchísimo conocimiento. Una de las personas que más datos financieros y económicos vio, por la naturaleza del cargo, y que estuviste tanto tiempo desempeñando. Y antes de hacer la pausa de este primer segmento, eh, quiero poner en contexto a las personas dos hechos irrefutables que creo que de alguna manera afectan o influyeron en los datos que recoge el estudio del Instituto de Libertad Económica, que habla de los impuestos en Puerto Rico, y es de esa necesidad, y lo opino yo, no Edwin, no quiero poner palabras en Edwin, de lo insaciable que puede ser el aparato del Estado con los recursos económicos. La verdad que la gobernanza
es atender necesidades infinitas con recursos escasos. Y estamos viendo que en el gobierno hay como una falta de establecer prioridades. Y se ve en el presupuesto y se ve en las políticas fiscales. Y retomando nuevamente la gráfica, lo estamos viendo cuando yo veía el año 2019 al 2026. Pues 2019 estábamos recaudando, sí, matizado por el proceso de reconstrucción, pero se veía una brecha entre los ingresos y los gastos bastante significativa. Luego vemos una trepada del gasto público en el 2021 y excluye un poco el 2020 porque el 2020 colapsaron los ingresos por el COVID-19 y también la capacidad del Estado de gastar. Si el gobierno está trabajando a medio pocillo o operando a medio pocillo, pues naturalmente se va a gastar menos y por eso vemos ese desplome en el año 2020. Pero en el 2021 hubo aumento en gran medida por programas, vamos a llamarle desarrollo económico y manejo de la pandemia. Y desde ahí nos regresamos más. Y creo que en gran medida matiza un poco los retos que tiene el gobierno actual de poder tomar el estudio que vamos a discutir en el segundo segmento y analizar la recalibración del sistema impositivo. Y es que ya básicamente hemos tomado la determinación de continuar trepando el gasto público y cada vez reduciendo ese margen que hay entre el exceso de recaudos y las obligaciones del Estado a través de su presupuesto. Y lo estamos viendo en el 2022, hubo una brecha bastante significativa, casi 13.000 millones en recaudos y manteniendo el gasto en 12.400 millones, pero luego vemos 2023 se trepa a 12.4, luego a 12.7. A mí me dolió muchísimo ese presupuesto. Yo todavía era secretario de Hacienda, pero ciertamente hay una política pública que se establece. Y posteriormente, en el año que estuve afuera, la presentación de un presupuesto de 13.000 millones de dólares y ahora en 13.100. Y vemos cómo se va ese margen erosionando porque los impuestos pues siguen siendo los mismos. La capacidad económica de levantar esos impuestos pues sigue siendo más o menos similar. Y cada vez nos estamos comiendo más ese margen, un margen que estuvo en 20 y pico %, ahora vamos por 1.5% de margen solamente. Y eso creo que de alguna manera u otra sentencia la capacidad del Estado de poderse transformar sin entrar en las consideraciones específicas, Edwin, del presupuesto tal cual. ¿Y a qué digo esto? Nos gastamos mucho en pensiones, en empleomanía y un servicio a la deuda, que la verdad el servicio a la deuda estamos dentro del punto medio en los estados en cuanto a servicio a la deuda anual en comparación con el Producto Interno Bruto, que creo que pueden ser consideraciones que podamos discutir en el segundo segmento. Vamos a una pausa. Quiero discutir este informe con uno de los autores, de los coautores, los impuestos en Puerto Rico, la estructura, carga tributaria y comparación con Estados Unidos, comisionado por el Instituto de Economía. Un documento, ya yo he tenido la oportunidad de leerlo, leer gran parte del estudio, quiero dedicarle más tiempo de análisis, pero no quería perder la oportunidad de traer a Edwin Ríos, uno de los autores que nos honra con su visita y poder entrar a profundidad sobre este tema. Así que venimos a la pausa, regresamos y ahí venimos a la parte técnica y que va a profundizar y va a traer mucha discusión en Puerto Rico.
Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube. Bienvenido a este segundo segmento del Cuadre y ahora venimos a la tostada técnica con uno de los expertos y autores de este estudio comisionado por el Instituto de Libertad Económica, el economista Edwin Ríos, que ya discutimos varias anécdotas allá en el Departamento de Hacienda y que le dedicó tiempo a este estudio. Edwin, si puede hablarnos un poquito del contexto del informe, ¿cuál tú crees que es el alcance del informe y un trasfondo del mismo? Claro. El informe, ¿verdad? Es un estudio económico sobre el sistema contributivo de Puerto Rico. Es comprensivo, ¿verdad? Es bien abarcador. Trata no tan solo, ¿verdad?, de conocer todos los impuestos en Puerto Rico y la magnitud de lo que se paga, sino también de ver cómo se distribuye la carga contributiva, ¿verdad?, a nivel económico, conocer la estructura de los impuestos del gobierno en términos de cuáles son las principales fuentes de ingresos del gobierno. Y el estudio va más allá porque también hace una comparación con Estados Unidos y con todos los estados. Y también tiene algo que es muy útil para, ¿verdad?, el mundo académico y técnico. Tiene dos apéndices que básicamente identifica todos los impuestos, las bases, las tasas contributivas y las referencias. Un estudio de esta magnitud no se había hecho anteriormente en Puerto Rico. Así que en esencia es una base de información, es una base de datos que permite conocer el sistema contributivo de Puerto Rico y a la misma vez le provee una herramienta a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, a los académicos sobre el sistema contributivo de Puerto Rico y nos va a permitir también, que fue una de las cosas que justificó hacer el estudio, es que no existía un documento como este. Uno buscaba comparaciones de Puerto Rico con otros países y veía publicaciones internacionales y buscaba Puerto Rico y no aparecía. Ahora no, ahora hay una fuente de información que nos permite hacer esas comparaciones a nivel internacional y tener una mayor comprensión a nivel local. Y cuando fuiste elaborando y viendo los hallazgos, que algunos de los hallazgos principales, y hay una gráfica ahora mismo en la pantalla, y no quiero ser irrespetuoso con el informe, esto es un resumen de resumen, pero en esencia, para el año 2023, pues podemos llamarle como ese año base, Sí. Puerto Rico recaudó cerca de 23.300 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 21.300 millones fueron de residentes de Puerto Rico y cerca de 2.000 millones, 1.9, vinieron de fuentes externas. ¿Puedes hablar un poquito de esa nomenclatura, Edwin, de ese hallazgo sobre la totalidad de recaudos que incluyen los impuestos que recauda Hacienda,
el CRIM, lo que pagan los residentes de Puerto Rico a nivel federal, porque uno de los puntos que trae también es la carga federal en Puerto Rico. Si Sí. puede, háblenos un poquito. Sí. Déjame comentarte y hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque me parece que es bien importante, ya que estamos entrando en hallazgos particulares del estudio. A ver, yo participo en el estudio, soy coautor, ¿verdad? Toda la experiencia que discutimos anteriormente que tengo, ¿verdad? De haber trabajado en el gobierno de Puerto Rico, pues me permitió identificar la información y proveer los datos. El otro autor, el doctor Ángel Carrión, quien es el director, ¿verdad?, de Política Pública del Instituto de Libertad Económica, es un académico con mucha profundidad y formación multidisciplinaria. Y en el proceso de hacer el estudio, descubrimos muchas cosas que no se habían hecho anteriormente en Puerto Rico. Y todos estos temas que estamos viendo ahora, ¿verdad?, de todos los impuestos y el efecto que tiene, fue producto de esa investigación. Nosotros tenemos alrededor de 140 referencias académicas, leyes y diferentes documentos. Volviendo, ¿verdad?, a los resultados, la economía de Puerto Rico, podemos decir que tiene unas particularidades, ¿verdad? Está la economía que se mide a través de los residentes, de los que vivimos en Puerto Rico, y está a eso le añadimos la economía de la presencia de la inversión externa de las empresas manufactureras, farmacéuticas, instrumentos científicos. Entonces, esto es un dato bien importante cuando uno habla de la economía de Puerto Rico, porque la producción de Puerto Rico, en términos, si consideramos la inversión externa, es 44 veces mayor, ¿verdad?, que la producción de los residentes. Obviamente estas empresas pagan impuestos. Así que en el estudio fue bien importante primero ver ese total, esa carga económica fiscal que tiene el país. Y de ahí es que surge el cálculo del 26%, ¿verdad?, que es cuánto es de la producción económica tuya, mía, de cada dólar que producimos diariamente a nivel macroeconómico, cuánto representan los impuestos que se pagan. Y por cada dólar pues pagamos 26 centavos. Esto incluye los impuestos estatales, los impuestos federales y los impuestos municipales. Wow. Yo, a pesar de que el informe refleja lo que tal vez sienten muchos comerciantes, analistas políticos en Puerto Rico y el ciudadano de a pie, creo que el informe va mucho más allá de ese sentirle que pagamos muchas contribuciones, sino que nos pone en contexto y espacio con el resto de los estados. Y me corrige, ¿verdad?, si mi interpretación del informe es correcta, básicamente nosotros estamos pagando, o nuestra carga, aún sin pagar los impuestos, la totalidad de los impuestos federales, porque muchos puertorriqueños no pagamos contribución sobre ingresos federal en los ingresos que generamos de fuentes de Puerto Rico, el salario que me gano aquí, o los servicios profesionales que me gano aquí, o los dividendos que me gano de empresas domésticas, aquellos que ganan dividendos. Cuando decimos que la carga es mayor que en algunos estados, ¿a qué te refieres con ese ejercicio? Kevin, me parece muy buena la pregunta, ¿verdad? Y para que el público entienda, nosotros en la comparación con Estados Unidos, hacemos dos comparaciones. Una es la comparación con los estados en términos de los impuestos que tienen los estados y los municipios, ¿verdad? Eso lo comparamos con los impuestos de Puerto Rico. La dimensión federal es una dimensión que es uniforme para todos los estados, es un denominador común que también en el estudio lo separamos para comparar cosas iguales, ¿verdad? Cada estado tiene su capacidad de imponer los impuestos que ellos decidan y definan, ¿no? Hay 9 estados que no tienen impuestos sobre ingresos, hay varios estados que no tienen sales tax. La composición de cada estado es independiente en el diseño de sus políticas fiscales y contributivas.
Entonces, cuando nosotros comparamos los impuestos que se pagan en Puerto Rico a nivel estatal y municipal con los impuestos que paga cada estado a nivel municipal y estatal, en términos de la producción económica de cada estado, pues Puerto Rico es el mayor. En Puerto Rico, por cada dólar que se produce a nivel estatal y municipal, se paga mucho más al fisco, ¿sabe? Que cada uno de los estados. Entonces, pues como bien señala, en Puerto Rico hay pagos parciales, ¿verdad?, de contribución federal. O sea, aquí se pagan impuestos federales. El impuesto sobre la nómina, que es el impuesto, ¿verdad?, al Seguro Social, y al Medicare, porque es un impuesto que se paga por un ingreso que las personas no tienen disponible. Se pagan toda esta discusión que había de aduana, que cómo los impuestos de aduana iban a afectar a Puerto Rico, pues que en Puerto Rico aranceles. Se pagan aranceles, ¿no? A través de los bienes que se consumen al extranjero. Así que sí se pagan impuestos federales parciales, pero se pagan. Entonces hicimos la comparación de incorporar al total de impuestos estatales y municipales la porción federal y lo comparamos con todos los estados, ¿verdad? La carga contributiva de los estados también, los estados que incluyeran el impuesto municipal, federal y estatal. Y fue realmente un hallazgo en el estudio, porque yo trabajando tantos años con esta información no esperaba estos resultados, donde identificamos que, mira, ven acá, la carga contributiva en Puerto Rico es, en comparación con todos los estados, viendo todos los impuestos, básicamente igual o similar a la de 24 estados. Tú me dices, si en Puerto Rico se pagan impuestos, pues sí, te puedo decir que sí, porque aún no teniendo impuestos federales parciales, ¿verdad? Teniendo impuestos federales parciales, nuestra carga contributiva comparada con los estados es bien alta. Que entonces ahí es donde hablamos de 12 estados, donde pagamos más contribuciones que 12 estados y bien similar a otros 12. Exacto, sí. Igual a 2, pagamos más que 12 y similar a 10, que es lo que suma los 24. Te comentaba, ¿verdad?, fuera de la grabación, que esta comparación que se hace en este estudio, nosotros cuando estábamos haciendo la investigación no identificamos ningún trabajo académico a nivel de Estados Unidos donde se combinaran los impuestos federales y los impuestos estatales. Allá usualmente la costumbre técnica es, ¿verdad?, está la Tax Foundation, es comparar los impuestos estatales y municipales y el denominador común de los federales. Oye, pero la realidad es que uno paga, ¿verdad?, la totalidad de los 3 niveles de gobierno. Otro resultado del estudio es que, ¿verdad?, en Puerto Rico se pagan alrededor de 5.300 millones en impuestos federales, y si vemos una relación, ¿verdad?, con respecto a los impuestos municipales, por cada dólar que yo le pago al municipio en diferentes impuestos, aquí en Puerto Rico, pago $2.33 al gobierno federal. O sea que se paga más en impuestos federales que en impuestos municipales en Puerto Rico. Esa cifra está bien interesante. Sí. Y recordemos, ¿verdad?, para beneficio de las personas que nos escuchan, los impuestos municipales son los impuestos a la contribución sobre la propiedad, la patente municipal, Arbitrios de construcción, el IVU del 1%, el IVU en alimentos no preparados de 1% también, versus los impuestos federales. El estudio también habla sobre la nomenclatura de impuestos, Edwin. En Puerto Rico, esa distribución de impuestos al consumo a través del IVU, arbitrio, la contribución sobre ingresos, tanto a nivel de corporaciones como a nivel individual, y los impuestos municipales. ¿Crees que hay algo ahí del informe que tú entiendes que debe sobresalir, que el lector debe, como mínimo, entender algo en particular de esa nomenclatura? Bueno, sí, yo creo que el gráfico que estás presentando me parece que es de la estructura contributiva. Que es de la estructura contributiva. Los desequilibrios. Exacto, es bien sobresaliente porque el 70% de los ingresos del gobierno proviene de 2 fuentes principales, los impuestos al consumo, y es importante que las personas entiendan que el impuesto al consumo no es solamente el IVU. El IVU es quizás el más importante, el principal, pero están los arbitrios. Eso significa que la carga es bien regresiva porque hay un peso bien grande en los impuestos al consumo.
El otro componente son las corporaciones. Y las corporaciones, pues como tú bien sabes, hay dos grupos de corporaciones. Las corporaciones locales y las corporaciones con incentivos. Con incentivos. Yo realmente creo que no todos los huevos se deben poner en una misma canasta, que debe haber una fragmentación entre impuestos al consumo y la contribución sobre ingresos por elemento de regresividad que acarrea un impuesto de ventas y uso. Y para hablarle un poco a la gente de qué es regresividad, no importa si eres rico o pobre, si compras este mueble vas a pagar el mismo por ciento. Y esto puede afectar de una manera o impactar en los sectores más vulnerables, ese 11.5 de una manera más fuerte que una persona que gana muchísimo dinero. En cuanto a la contribución sobre ingresos, pues tiene muchos defectos, pero su principal bondad en teoría debe ser que mientras más ganas, pues aporta un por ciento mayor. Y eso es lo que se le llama un sistema progresivo. Pero por otra parte castiga la producción, así que también tiene sus defectos. Por eso es que yo creo mucho en ese balance de impuestos, aunque pues ya viendo los resultados que ha tenido el gobierno de Puerto Rico, pues tenemos una de las tasas a nivel corporativo más alta de contribución sobre ingresos y una de las tasas más altas de impuestos de venta y uso en toda la nación americana. Y en cuanto a contribución sobre ingresos, cuando lo comparas con el sistema federal, los umbrales de ingresos a los que se le aplica los distintos porcientos de contribución, pues realmente no se revisitan desde el 2014, impactan muy adversamente. Sobre qué es el debate que quiere, tal vez no está en posición, ¿verdad? Pues no necesariamente es una discusión que has tenido en el Instituto de Libertad Económica, pero te pregunto por si puedes arrojar luz qué exactamente, cuál es tu expectativa cuando hiciste el informe sobre la discusión pública. ¿Qué es lo que quisiera aportar con este informe? Muy buena pregunta. Yo entiendo que el informe provee una radiografía del sistema contributivo de Puerto Rico con mucho detalle. Y es importante reconocer que hay una interacción entre los diferentes impuestos y gobiernos, y los tres niveles de gobierno, que inciden sobre la actividad económica, tanto del individuo como del empresario. Y esto debe de servir de base para realmente darle una mirada seria al sistema impositivo y un enfoque a nivel de una reestructuración integral, donde se tome en consideración todos estos elementos y no un impuesto de forma aislada. Que hay un debate, por ejemplo, con el impuesto al inventario, que lo venimos viendo, ¿verdad? Que cómo afecta a los negocios y la actividad económica. Pero hay otros impuestos que afectan a los negocios. Sí. El B2B del IBU, del 4%, la magnitud es igual. Ya desapareció de la discusión el B2B, ya nadie habla del B2B. Por eso, pero en términos, es igual o peor tiene un efecto igual o peor que el impuesto al inventario. El impuesto sobre la gasolina y los petróleos crudos y derivados, que es más o menos una magnitud similar, que afecta a los consumidores y a los negocios en el uso, ¿verdad?, del combustible para la transportación de mercancías. Tenemos que ver seriamente cuáles son los impuestos y cómo inciden sobre la actividad económica y ver cuál es el que, si van a permanecer impuestos, si se van a modificar y cambiar, debemos de promover que el sistema promueva la actividad económica. Definitivamente. Entonces, vamos regresando un poco al tema de por qué recaudamos impuestos. Si tenemos un sistema que es de los que más impuestos grava a la actividad económica en Puerto Rico a través del consumo y la contribución sobre ingresos, que creo que es una conclusión bastante razonable, sí, o una interpretación bastante razonable. Y nuestro margen sobre el gasto público con todo este sistema, nuestro margen ya está tan finito. Es razonable decir que en aras de poder recalibrar y poder tener un sistema
que afecte menos la actividad económica, tenemos que revisitar los programas de gobierno y el alcance de la actividad del gobierno en la vida de la gente para reducir el gasto público. ¿Cómo lo ves? Definitivamente, ¿sabe? La función de los impuestos es recaudar los ingresos para financiar el gobierno. Entonces hay que definir qué gobierno queremos para entonces determinar los impuestos. Y ese ejercicio pues hay que hacerlo en conjunto, ¿sabes? No es reestructurar el sistema contributivo por reestructurarlo, sino que también hay que darle una mirada a la otra cara de la moneda, que es los gastos. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros en el informe pues se hace la recomendación. Y ahí es donde está lo que no me cuadra, no del informe, sino de las determinaciones de política pública. Yo no he visto ni media determinación de política pública durante este cuatrenio que persiga la prudencia en el gasto público, que persiga la reducción del consumo del dinero del gobierno de Puerto Rico en la vida de nosotros y la recaudación de los impuestos. Todo lo contrario, lo que vi fue un refrendo de lo que fue la determinación durante el cuatrenio pasado en común acuerdo con la Junta de continuar trepando el gasto público. Entonces ya vemos que el sistema impositivo está dando más impuestos que cualquier otro sistema, casi a nivel nacional. Pues nos obliga a nosotros a tener que tomar una determinación sobre el gobierno que queremos y el alcance del gobierno que queremos en la vida de los puertorriqueños. Sí tengo que decir que la decisión es una políticamente bien difícil porque acarrea perdedores. Y a lo largo de la carrera de Edwin y lo que fue mi experiencia en Hacienda, las personas que establecen política pública típicamente no quieren perdedores en ninguna reforma. Pero las reformas acarrean que hayan un sector que pierda con la intención de que el grueso y el futuro de Puerto Rico pues gane en ese proceso. Y viendo el trasfondo de este aumento en el gasto público desmedido, creo que el informe nos ayuda a poner en contexto que hay que ponerle un detente a esto. Y confieso que es una de mis motivaciones principales de adentrarme nuevamente al debate público para crear un poco de conciencia sobre esto. Y le agradezco mucho a Edwin y al señor Carrión Tavares por las aportaciones de este informe que yo creo que ponen en contexto de que se nos ha ido la mano a la hora de gravar impuestos en Puerto Rico. Y que creo que es hora y que el pueblo de Puerto Rico grita a conciencia y tal vez sin conciencia, en alguna instancia inconscientemente, de que tenemos que reformular la gobernanza y determinar qué programas de gobierno no están rindiendo ese beneficio y tomar las determinaciones correspondientes. También hay unas determinaciones más filosóficas. Si queremos continuar estas distorsiones con un sistema contributivo que tiene tantos gastos tributarios, que Edwin fue el líder de ese primer informe de gastos tributarios que sacó el gobierno de Puerto Rico en el año 2019, que evidentemente pues trajo al debate público otra discusión de si queremos continuar fomentando un sistema contributivo que escoge ganadores, so pena de que los que no sean ganadores pues tengan que pagar unas tarifas tan y tan altas en los distintos programas de gobierno. Y por otra parte, la centralización de la gobernanza. Queremos un gobierno un poco más cercano a su gente, pues entonces el gobierno central se tiene que achicar para poder redistribuir parte de esos recursos a unos gobiernos más cercanos a su ciudadanía, que responda a las necesidades de esa ciudadanía en particular. Y creo que este informe logra por lo menos esa pata del ingreso, ponernos en contexto de que esto se fue de control. Incluso con una Junta de Supervisión Fiscal
que fue el principal escollo de poder lograr unas reducciones en tasas contributivas y que ya lo vieron, ya nos estamos gastando todo. Casi cerca del 98.5% del total de los ingresos que van al Fondo General, y esa misma secuencia debe estar ocurriendo tanto en el CRIM como en los municipios que recaudan patentes, que recaudan CRIM y están prácticamente quebrados, no tienen ningún margen de operación en muchas instancias. Edwin, no pretendo que estos sean, ¿verdad?, tus expresiones ni que las circunscribas, pero si puedes opinar un poco del ingreso y el gasto público dentro de tanto expertise y tanta experiencia que has tenido en estos temas. Sí. Bueno, en línea con lo que señalas, ¿verdad? Y como resultado del estudio, sin duda, la carga contributiva es alta, y el ciudadano pues ve eso, cuál es que obtiene a cambio de parte del gobierno, ¿no? Si el ciudadano percibe que recibe los beneficios del gobierno, ¿verdad?, pues probablemente se siente satisfecho con lo que paga, pero si ese no es el caso, pues ciertamente va a haber una incomodidad. Pero como te mencionaba, para mí lo más importante es las oportunidades económicas de la gente. Que el sistema contributivo no sea una carga económica para que la gente no pueda desempeñarse. Que por cada dólar 26 centavos se lo tengo que dejar al gobierno, me parece que es algo significativo. Y definir el rol del gobierno. Sí, definitivamente. Yo creo que por ahí debe empezar la discusión. ¿A qué programas de gobierno estamos dispuestos a renunciar? Para, de alguna manera, reducir esa carga contributiva sobre esas personas que están pagando casi una cuarta parte. Sí, lo hablamos, o sea, nosotros hicimos unas características, ¿verdad?, bien particulares, pero sí, cuando estabas hablando del cuadre y del balance del sistema fiscal, algo que yo observé, ¿verdad?, como resultado del estudio es que hay dos cosas. Una carga bien amplia en impuestos al consumo, que son regresivos, y una concentración significativa en el impuesto de contribución sobre ingresos de individuos. ¿Sabe? Que aunque, como tú señalabas, es relevante, ¿verdad?, la discusión sobre la progresividad, pero no al extremo como lo tenemos ahora mismo, donde hay una concentración bien significativa, y por otro lado la cantidad de impuestos al consumo que afecta, ¿verdad?, a clases de menos ingresos. ¿Sabe? Que realmente la reestructuración es profunda, y trajiste algo, ¿verdad?, que no debe pasarse por alto, entre ganadores y perdedores. Y la forma en que se ve políticamente es comparar ganadores y perdedores con respecto al sistema actual. Y no se debe de ver contra el sistema actual, tienes que verlo contra el sistema nuevo. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa, porque si lo ves contra el sistema actual, haces un cambio, pero ahora yo voy a pagar más de lo que pagaba antes, ¿no? Pero es que tenemos que ver, el ejercicio debe de ser compararme en condiciones iguales. Definitivamente, Edwin, yo de verdad le agradezco mucho al Instituto de Libertad Económica por haber comisionado este informe. No quiero decir que refleja lo que ya sabíamos, porque creo que es mucho más profundo, mucho más académico. En Puerto Rico hace falta elevar la discusión política sobre estos temas, que mentes tan privilegiadas como la tuya y la del señor Carrión pues le hayan dedicado tiempo a esto, pues creo que ayuda mucho a poder poner en contexto a las personas. Y el cuadre se siente honrado por tu visita. Este siempre será tu espacio todas las veces que quieras venir para desahogarte o hablar o informarnos. Bienvenido sea, y quiero que sepas que para mí fue un gran privilegio trabajar contigo en el Departamento de Hacienda. De igual manera con Aixa en esta nueva etapa de mi vida. Son dos personas que extraño tantísimo. Aixa es la que fue mi secretaria auxiliar de Asuntos Económicos y Financieros una vez Edwin renunció. Aixa Cruz Paul también tiene una mente privilegiada, y le agradezco tanto todo el esfuerzo y a todo el equipo de la Oficina de Asuntos Económicos. Si te gustó este episodio, oprime el like, comenta. Yo voy a estar participando en los comentarios con las personas en ese proceso de debate, o cualquier pregunta que puedan tener.
Y si no sé la respuesta, pues irá donde los que saben como Edwin Ríos para conocer un poco más de todo esto que está aconteciendo en Puerto Rico. Así que muchísimas bendiciones y nos vemos en la próxima. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube.